Hay una idea que a primera vista parece, no sé, casi un crimen contra la lógica, una contradicción total. La frase es, descansa en tu desierto. Y claro, cuando uno se siente perdido, agotado, en una de esas etapas de la vida que son un secarral, lo último que se te pasa por la cabeza es descansar. El instinto es luchar, correr, buscar la salida como sea. Es que la palabra descansar en ese contexto suena a rendición, ¿no? A tirar la toalla. Exacto. Y desierto suena a castigo, a un lugar del que hay que salir pitando, no en el que quedarse. La combinación de las dos es, como mínimo, chocante. Pues esa es justo la misión que tenemos hoy. Vamos a analizar un texto que se titula Reposo Divino, encontrando fortaleza en el proceso del desierto. Y vamos a desentrañar qué significa esto de verdad. Para empezar, el texto nos lanza ya una primera pista, una cita de Isaías que dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Una pista clave, sí. Porque ya de entrada nos dice que la fuerza no va a venir de nosotros, de nuestra propia lucha, sino de otra fuente. El misterio empieza a aclararse un poco. Vale, pues vamos a tirar del primer hilo. El texto insiste mucho en que para entender esto, lo primero es redefinir qué es desierto. No habla de un lugar con arena y cactus, obviamente. ¿A qué se refiere entonces? Forma y prepara a las personas. O sea, no es un accidente, es una cita. No es un castigo, es un proceso. Y pone ejemplos muy conocidos. Menciona el pueblo de Israel antes de llegar a Canaán, a Moisés, a Elías. Pero a veces damos por sentado que conocemos esas historias. ¿Qué pasó realmente en esos desiertos? ¿No fue un paseo? ¿No? Para nada. Y es una buena pregunta porque el contexto lo es todo. Israel no estuvo 40 años dando vueltas sin más. Fue el tiempo necesario para forjar la identidad de un pueblo, para que dejaran atrás esa mentalidad de esclavos. Claro. Moisés no se estaba solo escondiendo en el desierto de Madián. Estaba, por así decirlo, desaprendiendo a ser un príncipe egipcio para convertirse en un líder humilde. Elías llegó allí destrozado, huyendo, y fue en esa soledad donde se recuperó. E incluso Jesús, justo antes de empezar su vida pública, pasa por el desierto. Siempre son momentos bisagra. O sea que en todos los casos es como la antesala de algo importante, un lugar de transición. Exacto. Y lo que define ese lugar, según el texto, son 4 cosas. La soledad, para quitar distracciones. La escasez, para aprender a depender de una provisión que no es la tuya. Uf, eso es duro. Sí. Luego el silencio, para poder escuchar con más claridad y, como resultado de todo esto, una dependencia total de Dios. Entiendo la teoría, pero seamos sinceros. Soledad, escasez, silencio. Suenan a la descripción clínica del abandono o incluso de una depresión. Desde la psicología moderna, se diría que es un estado de burnout del que hay que salir ya, no un sitio en el que descansar. Es que ahí está el nudo de la cuestión y el error de interpretación más común. El texto subraya una idea que lo cambia todo. El desierto nunca significa abandono. La clave es la intención que hay detrás. A ver. En una depresión o un burnout, la sensación es de un vacío sin propósito. Desde la perspectiva que analiza el texto, esa soledad, esa escasez, no son un fin, son herramientas con un propósito de formación. La diferencia no está en las circunstancias, que pueden ser idénticas. Entiendo. Sino en la creencia de que hay una presencia contigo en medio de todo eso. De acuerdo. Eso nos lleva de lleno a la otra palabra clave, descansar. Si no significa abandono, entonces descansar no puede significar pasividad. ¿Pero qué es, entonces? A mí me sigue sonando a no hacer nada. Y es que la palabra está un poco viciada en nuestro idioma, ¿verdad? El análisis se va a la raíz hebrea del concepto y descubre que no se trata tanto de parar la actividad física, sino de un reposo del alma. ¿Reposo del alma? Sí, es dejar de luchar por dentro, calmar la ansiedad y esa necesidad que tenemos de controlarlo todo. Es un acto de confianza, no de inactividad. A ver, ponme un ejemplo más de andar por casa. Piensa en un atleta de élite que sufre una lesión grave. Su descanso no es sentarse en el sofá a comer patatas fritas. Eso sería resignación. Claro. Su descanso es un proceso increíblemente activo. Va a fisioterapia cada día, confía en los médicos, sigue una dieta estricta, fortalece otras partes del cuerpo. No está luchando por volver a correr mañana,
porque sería contraproducente, pero está trabajando activamente en su recuperación, confiando en un proceso que él no controla del todo. Vale, esa analogía lo cambia todo. No es la pasividad de la depresión, sino el trabajo activo de la fisioterapia. Es un descanso hacia algo, no un parón sin más. Has dado en el clavo. Es el combustible para cruzar el desierto, no la recompensa al final. Esa es la idea central. El texto recalca que la promesa no es siempre una salida inmediata del desierto. La promesa es el sostenimiento dentro de él. Por tanto, ese descanso es confiar radicalmente en que te están sosteniendo y tratando, aunque el paisaje a tu alrededor siga siendo igual de árido. Es poder decir, no veo la salida, pero confío en el fisio. Entiendo el qué y el cómo, pero sigo dándole vueltas al por qué. ¿Para qué pasar por un proceso tan duro? ¿Cuál es el objetivo final de este programa de entrenamiento tan intenso? Tiene que haber una recompensa muy grande al final, ¿no? El texto lo estructura en 4 propósitos, 4 para qués. El primero es que el desierto revela nuestras verdaderas fuerzas, o mejor dicho, nuestros límites. Ajá. Es en el desierto donde nuestra inteligencia, nuestra resistencia, nuestra autosuficiencia, todo lo nuestro se agota. Y justo ahí, cuando admitimos que no podemos más, es donde se puede manifestar una fuerza que no es nuestra. Es decir, que hasta que no se vacía el vaso de nuestro propio ego, no hay espacio para llenarlo con otra cosa. Exactamente. Lo que nos lleva al segundo propósito. El desierto afina la voz de Dios. Es casi una cuestión de acústica espiritual, por llamarlo de alguna manera. Vivimos rodeados de un ruido ensordecedor. Las opiniones de los demás, las redes sociales, nuestras propias ambiciones. El desierto es como una cabina de insonorización. Me gusta esa imagen. Y el texto aquí se apoya en un pasaje del libro de Oseas, que es muy potente. Describe la relación de Dios con su pueblo como la de un marido con una esposa infiel, una relación rota. Y en medio de esa crisis, la estrategia divina no es gritar más alto, sino todo lo contrario. Dice, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Vaya. La metáfora es brutal. Para restaurar la intimidad, la comunicación de verdad, hay que ir a un lugar sin distracciones. Uf, qué potente. Vale. Y eso me lleva al tercer punto, que según el texto es que el descanso es un acto de fe. Esto suena a un salto al vacío. Es fácil decirlo, pero ¿cómo se hace cuando todo tu instinto te pide que luches o que huyas? Es que no se presenta como algo fácil, sino como la acción más radical de todas. Descansar en medio de la incertidumbre es una declaración. Es decir, con tus actos, aunque no entienda nada, aunque no vea un plan, elijo creer que hay alguien en control. Es la máxima expresión de confianza, precisamente porque va contra todo instinto. No es sentir paz, es decidir confiar a pesar de no sentirla. Y supongo que para atreverse a dar ese salto necesitas el cuarto punto, que es como la red de seguridad. El desierto nunca es el destino final. Efectivamente, si no sería un plan bastante cruel. Ya te digo. Entender esto lo cambia todo. Totalmente. Porque le ponen nombre a lo que sientes. Pasas de un ¿por qué a mí? Sin sentido a un vale, estoy en un proceso con un fin. Pasas de sentirte una víctima a ser aprendiz en un taller. Y eso te devuelve una sensación de control o de propósito que el pánico te había quitado. Ya no gastas energía en golpear las paredes, sino en aprender la lección que se te está enseñando. Vale, y esto en la práctica. En el día a día, en la arena, ¿qué hacemos? ¿Qué consejos prácticos da este texto? Pues mira, es muy directo y ofrece 3 aplicaciones. La primera es una consecuencia lógica de todo lo que hemos hablado. Si sientes cansancio, no busques una vía de escape frenética. Aprende a reposar en Dios dentro del proceso. Es contraintuitivo. Es como si te dijeran, te estás ahogando, deja de dar manotazos y aprende a flotar. Cambiar el foco del problema a la provisión. Vale. El segundo consejo. El segundo aborda la confusión, el no ver el camino. Si no entiendes la ruta, confía en el propósito que hay detrás. Es como usar un GPS en medio de una niebla espesa. No ves la carretera a 2 metros, pero confías en que el sistema sabe a dónde te lleva. Confiar en el quién cuando no entiendes el qué o el cómo. Entendido. ¿Y el tercero? Y el tercero es para los peores momentos, para cuando la garganta está seca y la esperanza flaquea. Recordar la promesa. Y para ello cita otra imagen potentísima de Isaías, la promesa de que Dios puede hacer brotar ríos en la soledad y caminos en el desierto. Es un ancla.
Es aferrarse a la idea de que incluso en el lugar más improbable puede surgir vida. O sea, un manual de supervivencia muy concreto. No huyas, flota. No entiendes, confía. Tienes sed, recuerda la promesa del agua. Todo se basa en el reposo y no en la lucha. Un manual que en el fondo es un entrenamiento para cambiar la mirada. Dejar de mirar las circunstancias y empezar a mirar al que te sostiene en ellas. Para cerrar el caso, el texto nos deja una última prueba. Un versículo de Deuteronomio que parece que lo resume todo a la perfección. Dice: Jehová irá delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Es el anclaje perfecto. Fíjate cómo responde a todos los miedos del desierto. Él estará contigo es la respuesta directa a la soledad. Claro. No te dejará ni te desamparará es la antítesis del sentimiento de abandono. Y no temas es la base sobre la que se puede construir ese descanso. Sin esa promesa de presencia, descansar sería una locura. Con esa promesa se convierte en la opción más lógica. Pues caso resuelto. La frase «descansa en tu desierto» no era una contradicción, sino una invitación a un tipo de actividad completamente diferente, basada en la confianza. Exacto. Pero, oye, todo este análisis me ha dejado pensando en algo. El texto se centra, lógicamente, en el desierto como una circunstancia que nos llega, una crisis que no hemos buscado. Y hemos visto que uno de sus grandes beneficios es que apaga el ruido y aclara la comunicación. Esto me lleva a una pregunta para darle una vuelta. A ver. Si el desierto es tan eficaz para esto, ¿qué pasaría si alguien buscara intencionadamente momentos de desierto? De silencio, de sencillez, de desconexión, en un mundo diseñado para ser ruidoso, incluso sin estar en medio de una crisis. ¿Qué se podría aprender o escuchar en un desierto autoimpuesto, elegido, en lugar de en uno que es circunstancial y doloroso?